Tenemos ahora la segunda lectura del otro dictamen de la Comisión Unidas de Justicia y Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se expide la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. El dictamen considera una iniciativa de la titular del Poder Ejecutivo Federal del 20 de noviembre pasado. Se encuentra publicado desde las 15:05 horas del día de ayer y se dio la primera lectura ayer mismo. Por lo tanto, este dictamen ha cumplido con las 24 horas de publicación referidas en el reglamento. No obstante, voy a solicitar a la Secretaría que consulte a la Asamblea si autoriza que se omita este requisito. Con gusto. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación. Quienes estén por que se autorice, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes no lo autoricen, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, presidente. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la segunda lectura del dictamen. Con gusto. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por que no se omita, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, presidente. La presentación del dictamen, los votos particulares y los posicionamientos de los grupos parlamentarios se expusieron ya durante el primer dictamen. En consecuencia, iniciamos con la discusión del dictamen en lo general. Tiene el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, en contra hasta por 5 minutos. ¿Sí? Si no quiere, no pasa nada, senador. Sí, adelante. Un momento, porque no se oye sonido en la tribuna, no se escucha a la senadora Villano Austria. ¿Me escucha? Ya. Ya está. Gracias, presidente. Respecto de la carrera judicial, quiero decirles que es muy lamentable que personas que han tenido el único privilegio que muchos seres humanos no tienen, descubrir su vocación. Descubrir la vocación es algo muy importante, es algo que te lleva a ser feliz, a realizarte y hacer muchas cosas por los demás, cosas que haces con amor. He escuchado muchas historias de jueces y juezas desgarradoras. Hoy hay muchos jueces y juezas que están, o más bien trabajadores del Poder Judicial, operadores de justicia, que están en terapia, que están deprimidos, que tienen problemas para dormir, que están enfermos, que no saben cómo hacer otra vida cuando llevan ahí 25, 30 años dedicados de su historia ahí trabajando, luchando por conquistar espacios, por superarse, por crecer. Muchas mujeres que son juzgadoras que llegaron ahí por exámenes que se hicieron ex profeso con una visión de género para que ellas pudieran acceder. Porque las mujeres, por ejemplo, que están en el Poder Judicial, no es fácil, tienen hijos y el Poder Judicial Federal las manda a lugares distintos de donde son oriundas, de donde viven, de donde tienen su raíz, su casa, donde tienen apoyo familiar. Y muchas veces sus parejas sacrifican sus propias carreras para seguirlas o para seguirlos. Llegan y tienen que cambiar a sus hijos de escuela, buscar una renta para vivir, hacer nuevas relaciones. Eso es algo que ha pasado. La carrera judicial que hoy está actualmente vigente ha ido perfeccionándose. Y hoy el Poder Judicial Federal tiene una carrera judicial que ha mejorado y es una. Los 32 poderes judiciales locales, muchos ni carrera judicial tienen, o son 32 esquemas distintos, ni siquiera los puedes medir. Son 32 realidades que también tienen carencias y dificultades.
y sin duda pueden ser perfectibles y tener problemas. Pero sí quiero decirles, esto que está poniéndose hoy como carrera judicial, esto que hoy se pone como un tribunal de disciplina, es un tribunal inquisidor que atemoriza, que quiero decirles que a mí me parece que el miedo es el principal freno para el avance de las sociedades. Es el miedo el que hace que haya abusos contra mujeres y niños. Es el miedo el que haya muchas cosas que destruyen. Y hoy este tipo de reformas dan miedo. Y es muy difícil que cuando alguien ve que alguien tiene el poder absoluto, pueda tener la valentía de enfrentar ese poder. Porque para poder hacerlo hay que tener libertad. Y hoy muchos de ellos tienen que sostener a sus familias, a sus padres enfermos. Muchas juzgadoras y juzgadores, especialmente mujeres que me han buscado, están padeciendo cáncer o una enfermedad crónico-degenerativa. Y hoy salieron sorteados para ir a una elección. Nunca en su vida han hecho una campaña, ni pensaron hacerla. La vida les cambió aquí por las bolitas que se les están cayendo a los senadores. Por eso quiero decirles, compañeros y compañeras, conmuévanse porque hay mucha gente de carne y hueso y ustedes les han dicho corruptas y corruptos y ni siquiera los conocen. Han hablado de ellos de una manera injusta, los desacreditan, les va a costar trabajo hasta conseguir empleo. Y todavía les dicen, tienes pase automático. ¡Qué vergüenza! Cuando llevan 25, 30 años, 20 años luchando por ascender, por tener un espacio desde donde servir a este país. Ellos, no sé si sepan, pero hacen guardias cada 3 semanas, 24 horas, todo un órgano jurisdiccional. En el caso de Hidalgo, los juzgados son mixtos. Las juezas y jueces tienen que atender todas las materias. Tienen muchísima presión de trabajo, mucho estrés. Esa es la realidad que ellos viven. Perdón, pero lo que están haciendo es injusto y no corresponde a lo que pregonan de que es el humanismo mexicano. Es inhumano lo que están haciendo. Por eso vamos a votar en contra. Gracias, presidente. Gracias, senadora Villano Austria. Tiene la palabra la senadora Lisette Sánchez García, del Partido del Trabajo, para hablar a favor. Gracias, presidente. La profesionalización del sistema judicial de carrera garantiza una justicia imparcial, sustentada en el mérito, la ética y la excelencia. Estimadas compañeras y compañeros, estamos aquí para seguir avanzando en la construcción de un poder judicial que honre su compromiso con el pueblo, cimentado en la independencia, la transparencia y la ética. Con la expedición de la Ley de Carrera Judicial, damos un paso decisivo hacia un futuro más justo, equitativo y profesionalizado, donde la justicia sea un derecho pleno para todas y todos, y no un privilegio reservado para unos cuantos. En este recinto, y porque llevo a Puebla en el corazón, reafirmamos nuestra convicción de que la justicia debe ser tangible, accesible e igualitaria, capaz de garantizar los derechos de toda la ciudadanía. La ley de la carrera judicial se erige como un hito en nuestro esfuerzo colectivo para transformar uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. Este marco jurídico dota al sistema judicial de profesionalismo, paridad y dignidad, marcando un cambio estructural que responde a las necesidades del México contemporáneo. Este instrumento propone sentar las bases para que las personas servidoras públicas del ámbito jurisdiccional desarrollen su carrera en un sistema regido por el mérito, la igualdad de oportunidades. La reforma establece procesos justos,
claros y objetivos que abarcan desde el ingreso hasta la evaluación y promoción, siempre bajo los principios de respeto a los derechos humanos, paridad de género y dignificación laboral. Con esta ley se coloca en el centro a las personas servidoras públicas, quienes garantizan el acceso a una justicia pronta, transparente y equitativa. Es una respuesta contundente a los retos actuales y una acción necesaria para fortalecer nuestros principios democráticos. Queremos un poder judicial independiente, especializado y profundamente comprometido con la ética y la imparcialidad. Esta ley legitima la actuación de quienes dedican su vida a impartir justicia, asegurando que cada cargo sea ocupado por personas con la mayor capacidad, experiencia y vocación. Al eliminar prácticas como el nepotismo y el tráfico de influencias, esta reforma también ataca de raíz problemáticas históricas como la discriminación y la violencia de género, creando entornos laborales seguros y dignos. Además, consolida un sistema transparente y efectivo donde la rendición de cuentas sea una realidad palpable. Con ello se fortalece la confianza ciudadana en el sistema judicial, garantizando un acceso equitativo, imparcial y eficiente a la justicia. Pero esta transformación va más allá de los procesos técnicos. Es una oportunidad para reparar la relación histórica entre las instituciones judiciales y el pueblo de México, cerrando brechas y devolviendo legitimidad a un sistema que por años ha enfrentado cuestionamientos. Dignidad, profesionalización y justicia social. Tres pilares que resumen el espíritu de esta ley. Queremos un sistema judicial que valore, proteja y motive a sus servidoras y servidores públicos y que cada resolución judicial refleje un México que respete y defienda los derechos de su gente. Entre los beneficios más destacados de esta reforma se encuentran un poder judicial independiente y especializado que consolide la confianza ciudadana, mecanismos claros para promover la transparencia y la rendición de cuentas, un compromiso sólido con la paridad de género y la erradicación de la violencia en todas sus formas. Y finalmente, la certeza de que cada resolución se sustentará en un trabajo ético y competente. Con esta ley aseguramos que cada servidora, servidor público sea evaluado rigurosamente, promoviendo su desarrollo en un entorno profesional digno y respetuoso. Esta reforma es la respuesta a una exigencia ciudadana, construir un sistema judicial más humano, inclusivo y accesible, un sistema que no solo administre justicia, sino que sea el pilar de un México más justo y democrático. A México le debemos un sistema judicial ejemplar que inspire integridad y confianza, y hoy damos un paso firme hacia ese ideal. Que esta reforma sea una nueva era en el sistema judicial, donde la justicia se ejerza con integridad y en favor de quienes más lo necesitan. Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora la palabra el senador Mario Humberto Vázquez Robles del PAN para hablar en contra. Gracias, presidente. Todo empezó en el sexenio anterior por López Obrador. Algunas resoluciones de la Corte y del Poder Judicial Federal no gustaron al régimen y fue el pretexto perfecto para empezar a desgastarlo paulatinamente, señalando fallas, señalando nepotismo y corrupción, que por supuesto existe, pero no es privativo del Poder Judicial, ni antes lo fue, ni hoy lo es. Hoy el Poder Ejecutivo está plagado de nepotismo, está plagado de corrupción, y eso hay que decirlo. Y esta ruta que sigue ahora el nuevo gobierno, atendiendo al reclamo y al mandato del pasado presidente de la República, ahora actualmente
con la nueva administración, no es una ruta nueva. El apropiarse, el apoderarse, el destruir la independencia de los poderes judiciales no es un tema solamente en México, no. Esta mal llamada cuarta transformación no está siguiendo una ruta original. Está siguiendo lo mismo y la misma ruta que siguió Adolfo Hitler en el siglo XX, eliminando la independencia del Poder Judicial, allá en la Alemania nazi. Y hace poco, apenas hace 20 años, es la misma ruta que siguió Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, destruir la independencia del Poder Judicial. Y lo que mal empieza, mal acaba. Hemos dado cuenta de un proceso accidentado, omiso, falto de transparencia en lo que tiene que ver con este proceso supuesto de votación directa de ministros, jueces y magistrados por parte de la población. Hace apenas unas semanas dimos cuenta de un proceso atropellado en la inclusión o en el registro de aspirantes. Permítame un segundo, senador. El senador Murat está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto, senador? Si el senador de manera respetuosa me acepta una pregunta. ¿Acepta usted la pregunta, senador? Termino mi participación y por supuesto que al término de su participación. Gracias, senador. Hemos dado cuenta, pues, de que un proceso accidentado al cuarto para las 12, el miércoles, días antes del cierre del registro de aspirantes a personas juzgadoras, de forma repentina se cumplen con las metas. Pero en este momento no son capaces de mostrarnos quiénes son, sobre todo los que dependen del poder legislativo y del poder ejecutivo, quiénes son las personas que están inscritas y si cumplen realmente los requisitos para ser jueces, magistrados o ministros. No sigan mintiendo, no sigan mintiendo. El pueblo de México no les va a creer siempre, porque esto se va a caer, como ya lo ha anunciado el propio INE. No sigan malgastando el recurso de los mexicanos, 13,000 millones de pesos para una farsa, ante la ausencia de un sistema de salud, ante la ausencia de estancias infantiles, ante la baja en el presupuesto 2025 de recursos para salud, para seguridad pública. No continúen con esa farsa, reasignen esos recursos. Y ustedes dijeron además, o dejaron por ahí correr la especie, de que en las leyes secundarias que hoy se discuten, habrían de corregir o moderar sus pretensiones autoritarias. Y no fue así. Háganse cargo ya del fracaso de este proceso, porque se los vamos a estar cada día subrayando y enfatizando, porque están haciendo de nuestro país un país autoritario, un país de una sola visión. Y hay que decírselos una y otra vez, este país no es ni por mucho la visión que ustedes tienen de él. Hay que decirles con toda claridad que esas mayorías calificadas que construyeron, la primera en la Cámara de los Diputados, fue ocasionada por una tergiversación, por tergiversar el tema constitucional, y que aquí en el Senado de la República adquirieron votos brindando protección a presuntos delincuentes. Senador. Es por eso que vamos a votar en contra de lo que hoy se discute, tanto en la ley anterior como en esta que tiene que ver con la carrera judicial. Vamos en contra y queremos que se corrija el rumbo de nuestro país, y vamos a seguir luchando por ello.
Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Murat, tiene usted la palabra hasta por 1 minuto. Gracias, senador. Es con fines de aclarar en un ánimo propositivo, senador. Adelante, senador. Y es un poco para el pueblo de México. Hoy estamos hablando del dictamen, en este momento, de carrera judicial. Y yo quisiera preguntarle a usted si, independientemente de estar a favor de la elección o no de los magistrados, de los ministros, de los jueces, hay bibliografía, en específico hay un libro que se llama Presidential Power de Joseph Nye, que dice que en el caso del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, estos poderes no se reducen a quienes lo encabezan, sino son toda la burocracia que la acompaña. Entonces, yo quisiera preguntarle si este dictamen de ley de carrera judicial retoma los principios de mejores prácticas internacionales para dar certeza en el servicio profesional de carrera del Poder Judicial. Esa es mi pregunta, senador. Gracias, senador. 2 minutos, senador. Independientemente del juicio particular que usted tenga o que yo tenga respecto de carrera judicial, déjeme decirle que este país está prácticamente saliéndose de lo que representa una república. Este país hoy no tiene un poder legislativo independiente, sino que demanda, o en todo caso obedece verticalmente al poder ejecutivo. Que alguien me diga que no es cierto eso. No hay independencia del poder ejecutivo con respecto, del poder legislativo con respecto del poder ejecutivo. No habrá tampoco ya independencia del poder judicial, tampoco con respecto ni del ejecutivo ni del legislativo. Eso hay que decirlo. Este país está dejando ya de ser una república y eso es lo que tenemos que defender los mexicanos, porque no se trata de ninguna manera de retroceder tantos años en una lucha que este país ha dado en la diversidad y en lo que representa las diferentes visiones de este país. No estamos caminando por la ruta cierta de un país moderno, democrático, de un país que se precia a sí mismo de ser un país en el concierto de las naciones cada vez menos, pero un país respetable. Y eso no está siendo ya. Y si no, vea usted, senador, vean ustedes, senadores, cómo ha ocurrido en las últimas semanas la agresión hacia México. Pero hemos dado pie, por supuesto, hemos dado pie a esa agresión de parte del presidente electo de los Estados Unidos, que ni siquiera su nombre quiero mencionar, porque aquí en México no hemos podido resolver el tema de la inseguridad. Al contrario, pareciera una connivencia permanente de las autoridades federales con el crimen organizado, que son sus apoyadores incluso en las elecciones. Tampoco hemos podido controlar el tema de la migración. Entonces, por supuesto que no le acepto. Concluya, senador. Que por un tema específico este país no lo estén destruyendo ustedes, y lo digo con toda claridad. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Murat, le inscribo en la lista para rectificar los hechos, me imagino, relativos a la respuesta del senador. ¿Cómo no? Sonido al senador Murat. Preguntarle, usted me señala quedo que no hay criterio, pluralidad y apertura al interior del grupo parlamentario Morena. Yo tengo que rechazar esa observación, porque cuando el senador Yunes votó en contra, el Partido Acción Nacional lo corrió como grupo parlamentario. Y aquí hace unos días vimos que el senador Corral votó, explicó su posición y tuvimos la apertura. Entonces, yo quisiera preguntarle, senador, cómo podríamos entender en dónde hay, dónde hay o en dónde no hay apertura, porque usted está señalando que aquí nosotros hacemos lo que alguien nos dice. Yo creo que en los hechos
se Gracias, demuestra que senador cuando Morales. alguien votó en contra no pasa Le nada en el inscribo grupo para parlamentario hechos. Morena y sí en el grupo Le parlamentario de inscribo Acción para Nacional. hechos. Permítame Senador Brad, solamente una frase, no, nada más una porque a Una usted ya sola se le frase, agotó el tiempo. presidente. Me acaba Dígamela de desde su increpar. lugar. Me acaba de Desde su lugar con mucho gusto. Pero usted momento. tiene que dejar la tribuna porque ya concluyó Solamente su déjenme turno. decir que una golondrina no hace verano. Y que Gracias, además el senador. senador Corral no merece mi Gracias, atención. senador. Gracias. Muchas gracias. Voy a pedirle a los senadores sean tan amables de ajustarse al tiempo y a las indicaciones de la mesa directiva. ¿Con qué objeto, senadora Villano? De hechos. Le inscribo con mucho gusto al final de la lista. Gracias. Tiene la palabra la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista, para pronunciarse a favor del dictamen. Con el permiso de esta presidencia, Adelante, saludo con senadora. respeto a ustedes, compañeras y compañeros senadores. Y quiero iniciar con una frase. Será la historia y las y los mexicanos quien nos reconocerá las acciones que tendremos. Recordemos que esta frase también es parte de la historia, una historia contemporánea del que fue y que será uno de los mejores presidentes de la República y que hoy tiene una aprobación de las y los mexicanos porque por eso se creó el Movimiento de Regeneración Nacional. Y en ese momento también presentó el 5 de febrero iniciativas tan trascendentes como es la reforma al Poder Judicial. Y el día de hoy estamos haciendo y seguimos haciendo historia. Estamos discutiendo diversos dictámenes consecuencia de esta reforma que se ha llevado a cabo en nuestro sistema jurídico mexicano y que el pueblo de México confió en nosotros para realizarla. Eso es lo que debemos decirlo, eso es lo que debemos manifestar y darle cuenta a quien nos debemos, que es el pueblo de México. Hoy, en la esencia de esta reforma judicial, es la ciudadanización en la impartición de justicia y la democracia participativa para que sea la ciudadanía quien elija mediante voto directo a sus jueces, ministros y magistrados. Así, tendremos la participación más activa de las mexicanas y mexicanos en una vida pública, en este nuevo sistema judicial y en esta nueva república humanista, encabezada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es por ello que en lo que estamos analizando y que son las leyes secundarias de esta gran reforma judicial, podremos tener democracia y mexicanas y mexicanos, sintámonos orgullosos. Es una gran parte en que tanto el Poder Judicial como lo es ya hoy en día el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo lo eligen ustedes y será elegible por ustedes, por las y los mexicanos. Esta reforma sea eficaz en fundamental por contar con una debida regulación y garantía en la carrera judicial, para formación de juzgadores y funcionarios con vocación de servicio, así como los más altos estándares académicos y procesos más rigurosos para su capacitación, formación y evaluación. En este orden de ideas, el presente dictamen que expide la Ley de Carrera Judicial es trascendental. Y lo digo con enorme respeto. Permite al sistema de tribunales la garantía de contar con un capital humano profesionalizado, seleccionado a partir de procesos objetivos de ingreso y formación y promoción, no más compadrazgos ni nepotismos en el Poder Judicial. Hoy se dará certeza a la dotación de la autonomía técnica y la gestión de una nueva Escuela Nacional de Formación Judicial para que pueda cumplir a cabalidad sus atribuciones de órgano auxiliar del Poder Judicial. Tendrá la función de diseñar e implementar procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización para el personal de carrera judicial y administrativo, lo cual podrá ser modelo para los poderes judiciales locales. Y eso lo decimos, el Poder Judicial local también tiene que reformarse, las fiscalías también tienen que reformarse, las defensorías públicas, organismos de protección de los derechos humanos, instituciones de seguridad pública, todo ello coordinado para garantizar la seguridad de las y los mexicanos. En esta nueva ley dejamos claro las responsabilidades administrativas porque cualquier mal funcionario
que haga mal uso de las atribuciones, funciones que sean, será sancionado y no podrá tener permanencia en este Poder Judicial. Compañeras y compañeros senadores, desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista buscamos fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial Federal, garantizando un capital humano profesionalizado y bajo el proceso de selección objetiva, un claro, transparente, permitiendo así la independencia, especialización e imparcialidad de personas de carrera judicial. Yo entiendo y comprendo la situación en este momento, pero también confío que hay mujeres y hombres mexicanos que quieren formar parte y seguirán formando parte del Poder Judicial, porque serán ellos quienes verán de cara a cara al ciudadano y quien tendrá el derecho de elegirlo en estas próximas elecciones a partir del 2025. Compañeras y compañeros senadores, ojalá y todos, por unanimidad, votemos este dictamen para que podamos dar cuenta de una mejor carrera judicial, pero también una impartición de justicia pronta y expedita para las y los mexicanos. ¡Viva México! Y votemos por este gran dictamen. Muy buenas tardes. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Juanita Guerra Mena. Tiene la palabra el senador Ángel García Yáñez del PRI para pronunciarse en contra. Con la venia de la presidencia, en el grupo parlamentario del PRI alzamos la voz en defensa de uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, la independencia del Poder Judicial de la Federación, siendo la única oposición firme y contundente ante el gobierno fascista. Hoy discutimos las leyes reglamentarias al Poder Judicial, siendo un tema que nos compromete a todas y a todos, porque lo que está en juego no es solo una reforma administrativa, sino la esencia misma de nuestra República y su equilibrio de poderes. Se nos dice que estas iniciativas buscan la modernización y la armonización legislativa, pero hay que preguntarnos, ¿armonización para qué y para quién? Porque es necesario señalar que esta ley conserva más del 60% del articulado de la Ley de la Carrera Judicial de 2021, pero modificada puntos críticos que afectan directamente a la dependencia judicial. Ahora bien, uno de los aspectos más llamativos es la creación de un título específico para combatir el nepotismo. Pero el mismo órgano encargado de prevenir el nepotismo contra todas y todas las decisiones administrativas, ¿quién garantiza que no se convierta en juez y parte? Basta de mentiras, por favor, bajo términos como austeridad y perspectiva de género, se ocultan un intento de centralizar el poder y vulnerar la autonomía judicial. No puede ser. A pesar de ello, esto no es suficiente para el oficialismo, ya que también se propone un marco que podría convertirse en una herramienta de persecución política y administrativa. México necesita reformas que fortalezcan la justicia y la transparencia, pero este dictamen no cumple con ese propósito. En su lugar, abre una peligrosa puerta hacia la subordinación del Poder Judicial e intereses meramente políticos. No olvidemos que la Constitución establece un equilibrio de poderes como salvaguardar frente a las arbitrariedades. Se supone que quieren servir al pueblo, según ustedes, pero en un estudio de Transparencia Internacional revela que el 70% de las y los mexicanos no confían en las instituciones públicas. En lugar de fortalecer la transparencia y confianza, se genera un sistema que deja a los juzgadores en manos de órganos disciplinarios con poca independencia real. En teoría,
esta iniciativa intenta combatir el nepotismo, pero no ofrece garantías suficientes para evitar que quienes administren este sistema se conviertan en juez y parte. No podemos confiar en una reforma que ni siquiera muestra el cuidado básico en su elaboración. Por estas razones, mi posicionamiento es claro. Voto en contra, porque creo en la verdadera justicia, no en simulaciones. Porque Morelos y México merecen reformas que realmente transformen y no solo maquillen. Y sobre todo, porque no permitiremos que los ideales de una nación justa y democrática sean pisoteados. Hoy les digo con toda convicción, no nos dejaremos intimidar por imposiciones disfrazadas de progreso. Por el bien de nuestra gente, por el respeto a nuestras instituciones y por el futuro de nuestra nación, este dictamen debe ser rechazado. Y desde luego el Grupo Parlamentario del PRI votaremos en contra. Por Morelos y por México, no a este retroceso. Es cuanto, presidente. Gracias, senador García Yáñez. Tiene la palabra la senadora Karen Michelle González Márquez del PAN para pronunciarse en contra. Tiene la palabra el senador Agustín Dorantes Lambarri del PAN para pronunciarse en contra. Con la venia de la mesa directiva, ¿se necesitaba una reforma al sistema de justicia? Sí. La procuración de justicia es lenta y poco efectiva. Presentar una denuncia puede ser un calvario. Muchos dicen que la justicia solo es para la gente que tiene dinero. Y en muchos casos es cierto. Muchos ciudadanos no tienen el poder para poder pagar un abogado. También comentan que cuando llega la justicia, esta llega pero muy lenta. Y claro, nos faltan jueces. La justificación o una de las justificaciones fue la corrupción y seguramente sí hay jueces corruptos, pero no todos, sin excepción, son corruptos. Claro que no. ¿Dónde quedó la garantía de audiencia, la presunción de inocencia y sobre todo, dónde quedó la sanción ejemplar a los jueces corruptos? ¿Dónde? Otro gran problema es la calidad de algunos abogados. No hay mecanismos de evaluación para garantizar su buen servicio. Y el problema de esta reforma es que no resuelve ninguno de estos problemas, más al contrario, los agrava. Estábamos ante una oportunidad histórica, transformar para bien el sistema de justicia, para que sea una justicia para todos y para todas, sin excepción, con una defensoría pública gratuita, que combata el sistema de justicia, la corrupción, que encierre a los criminales y que defienda los derechos de los ciudadanos, con una verdadera carrera judicial. Esta, al contrario, es una reforma que trunca la carrera judicial, la profesionalización de los jueces. ¿Cómo va a llegar un juez o un candidato a juez sin financiamiento público y privado? ¿Cómo se va a dar a conocer? Muchos candidatos van a estar tentados a acercarse al poder político para poder ganar una elección. Es un incentivo perverso que vulnera la independencia del Poder Judicial, o que se van a acercar ante el poder económico, que van a hacer trampa para ganar una elección, donde gracias a este incentivo se acaba la imparcialidad. O peor aún, ante el poder criminal, se están generando incentivos perversos en el afán de agandallarse el Poder Judicial
y de cumplir un capricho. En conclusión, con esta reforma truncan la carrera judicial, eliminan los contrapesos. Entiendo que no van a cambiar de opinión. La verdad es que siguen instrucciones. Ya se adueñaron de todo el sistema de justicia. Pero ante esto, les quiero pedir algo, que no dejen esta reforma inconclusa, que el siguiente paso sea trabajar en tener una defensoría pública gratuita, que se aumente el número de jueces para que puedan tener un buen servicio, que haya un mecanismo de certificación para los abogados y las abogadas, que se fortalezcan las fiscalías locales y federales, y también y por supuesto que no se deje de sancionar a los servidores públicos corruptos. Es cuanto. Muchas gracias, senador Agustín Dorantes Lambarri. Para concluir la lista de oradores, tiene la palabra el senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario de Morena. Me ha solicitado la palabra el senador Loera. ¿Con qué objeto, senador? Se inscribe para hechos el senador Juan Carlos Loera. Con su permiso, compañero presidente. Adelante, senador. Compañeras y compañeros senadores, cuando hay cambios profundos en un país, la verdad es que generan reacciones de todo tipo. Y esto que estamos viendo el día de hoy y hemos constatado en otros días, son las reacciones de un equipo, de un grupo que ha estado en el poder y que está perdiendo privilegios. Pero se entiende que estén molestos, eso no tiene ninguna dificultad y lo han demostrado aquí en la tribuna. Han descrito aquí un perfil de juzgadores que no corresponde a la realidad, eso es lo que ustedes se imaginan. Pero no pueden a priori juzgar lo que va a resultar de este proceso que estamos viviendo en México. No va a ser catastrófico lo que va a pasar con el Poder Judicial ni con la impartición de justicia. Ustedes no confían en la gente. Ustedes sienten que la gente no es capaz de poder determinar y elegir con libertad perfiles idóneos para poder ser los nuevos juzgadores del país. Ustedes no han creído en el pueblo de México, pero vamos a demostrarles que el pueblo de México es capaz, que el pueblo de México puede, sin ninguna duda, decidir un poder judicial diferente al que ha venido funcionando, que estaba lleno, como aquí se ha dicho y reconocido por ustedes también, de vicios, de privilegios, que en absoluto obedecía a una carrera judicial, sino se conducían con criterios totalmente diferentes. Yo les quiero asegurar que el perfil de los juzgadores va a ser totalmente diferente. Vamos a tener nuevos juzgadores, una nueva camada de juzgadores que va a honrar la decisión del pueblo de México y que va a actuar con ética, va a actuar con probidad, va a actuar en razón de lo que este país necesita. Por cierto, vamos a votar por una auténtica carrera en el Poder Judicial, donde no haya nepotismo, donde no haya amiguismos, donde no sean los valores personales de las familias de los juzgadores los que imperen en la decisión de quiénes son jueces, magistrados y ministros, y también dentro de los trabajadores de quienes pueden acceder a mejores espacios, a mejores salarios. Una auténtica carrera judicial que privilegie el perfil, que privilegie el mérito, la ética con que se mueven las y los trabajadores. Así es que esta nueva camada de juzgadores va a tener retos fundamentales, retos muy importantes. Y yo confío, y en el Grupo Parlamentario de Morena confiamos, en que esta nueva camada de juzgadores va a estar a la altura de lo que ocupa el pueblo de México. Eso es lo que va a arrojar la carrera al Poder Judicial. Y eso es lo que también va a reivindicarse en esta visión garantista de derechos, el derecho de las y los trabajadores para acceder a mejores puestos, a mejores salarios.
sin menoscabo, obviamente, de que se aperture el ingreso al principio al Poder Judicial de todos los que tengan perfil con convocatorias abiertas que les permitan ingresar a este sistema del Poder Judicial o a este Poder Judicial tan importante. Por cierto, no somos Venezuela, no somos Cuba, somos mexicanos y estamos orgullosos y orgullosas de ser mexicanos. Y los mexicanos actuamos con libertad, actuamos con probidad, actuamos con ética. No estamos nosotros copiando de ninguna manera esquemas, proyectos, sistemas de otros países. Siempre nos han acusado de lo mismo. Dijeron que íbamos a hacer lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, aquí en México, cuando Andrés Manuel ganó la presidencia de la República. Y no pasó eso. Tenemos un proyecto auténtico que se llama Cuarta Transformación, que se conduce con valores y con principios, que reivindica los intereses del pueblo de México por encima de cualquier otro interés. Y no vamos a cejar en la construcción de este nuevo país que estamos empeñados en construir, de esta nueva casa donde todas y todos podamos vivir con dignidad, podamos vivir con decoro, podamos vivir con bienestar. Ese es el reto que tiene también esta carrera al Poder Judicial, para que las y los trabajadores también entren en este esquema de bienestar para todas y todos en este país. Muchas gracias por su atención. Parece que hay una pregunta ya, compañero presidente. Sí, permítame, senador Morón, aunque sí me había, desde hace rato me parecía, permítame, para rectificación. Sí. Gracias, presidente. Adelante, senador. Gracias. Bueno, primero, agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera suficientemente discutido. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido en lo general, presidente. Antes de saber qué reservas hay 3 compañeros senadores, varones todos, que han solicitado la palabra para hechos. No la daré a nadie más. Senador Alejandro Ismael Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario Morena, tiene la palabra hasta por 2 minutos. No está. Bueno. Senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario. Ahí está llegando el senador Murat. Senador Murat tiene la palabra para hechos hasta por 2 minutos. Si no, sí puede ser desde su escaño, desde la tribuna, o puede declinar. Gracias, presidente. Bueno, hace unos minutos, una vez más, se señaló que hay autoritarismo al interior del grupo parlamentario de Morena. Yo ejemplifiqué que en el caso del voto particular que hizo el senador Corral hace unos días hubo pluralidad y apertura en este grupo, y que en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, cuando el senador Yunes votó en contra, lo corrieron. Y lo que yo quería aclarar ante el pueblo de México es que en efecto en Morena hay apertura, y diálogo y debate, y bueno, hacía yo alusión a una respuesta que me dio el senador, y lo hago de manera respetuosa nada más para clarificarlo al pueblo de México. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Murat Hinojosa. Tiene ahora la palabra el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario Morena, por 2 minutos. Escuché con mucha atención la postura del senador panista de Chihuahua. Lo que no nos contó es de que inmediatamente después de la elección del 2 de junio, donde el panismo fue derrotado en Chihuahua, la gobernadora del estado aceleró una reforma constitucional para que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
subiera de 3 a 5 magistrados para que a su gusto la protejan y la blinden ante su desastrosa gestión. Pero también hay más. Al inicio de su gestión, la gobernadora de Chihuahua reformó regresivamente los artículos de la Constitución y la ley orgánica de la Constitución para que prevaleciera un juicio autoritario en la elección de los magistrados, que antes de esta reforma constitucional que hemos llevado en esta legislatura, dejaba al arbitrio del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua la emisión de la convocatoria, la evaluación de los candidatos, la emisión de los resultados y la selección de la terna para que la gobernadora dispusiera a los magistrados. De ahí salió la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, que venía de otro proceso corrupto en tiempos de César Duarte, al que, por cierto, fue a defender ante el juicio de extradición que tuvo en Estados Unidos la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Loera de la Rosa. Finalmente, tiene la palabra el senador Mario Humberto Vázquez. No, Carolina Villano declinó participar. Sí, adelante, senador. No voy a referirme al último orador, porque no entro en la falacia de distracción de un tema. El tema que hoy nos trae aquí es lo que tiene que ver con la reforma judicial y las leyes secundarias, especialmente en este caso la carrera judicial y su ley. De verdad que me resulta cinismo sin medida el que pretendan hacer notar a Corral como alguien independiente. Me resulta de un cinismo inconcebible que digan que el senador Yunes es un ejemplo de suma generosa a la causa de ustedes, cuando todo el mundo sabe perfectamente que le han eliminado las órdenes de aprehensión que tenía previamente a que ustedes lo cooptaran y lo amenazaran y él concediera y cediera y las diera. Y por supuesto, déjenme decirle que voy a insistir, la ruta es la de Venezuela, nada más que les advierto que México no es Venezuela, que México tiene vigor en su sociedad civil y va a defender la República hoy y siempre ante las instancias que cada vez nos queden en favor de nuestro México. Y déjenme insistir también que ustedes no representan a México porque adolecen, carecen de una visión nacional de nuestro país. Ustedes están inmersos en su morenismo y en su falsa transformación, pero no entienden al México del norte al que yo represento en buena medida. Por supuesto que sé que les duele, pero hay que decir las verdades. Para eso estamos en este Senado. Gracias. Gracias. Terminado el debate, solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre las reservas de artículos o adiciones recibidas y registradas. Con gusto, presidente. Doy lectura a las reservas. Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, de Morena, artículos 7 y 10. Y senador Néstor Camarillo Medina, del PRI, artículo 13. Son todas las reservas, presidente. Consulto si alguien más tiene interés en reservar algún artículo. Se va a recoger la votación nominal del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley de la carrera del Poder Judicial de la Federación en lo general. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.
Estamos en votación, senador Barrera Pavón, pero ¿con qué objeto? Presidente, solicitar que se registre mi voto en contra en el dictamen anterior, por favor. Muy bien, va al diario de los debates. Gracias. De nada. Pregunto si falta algún senador o senadora para emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora para emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Presidente, proceda a dar el resultado. Cierres el sistema electrónico. Conforme el registro electrónico se emitieron un total de 107 votos, de los cuales 75 son a favor, 32 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto. Se expide la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, asimismo en lo particular lo no reservado. Iniciamos con las reservas. La senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario Morena, reservó los artículos 7 y 10. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, sé que Adelante. este es un tema, solo dejar constancia, porque sé que en el futuro esperamos que sea considerado, y una de las propuestas que estoy planteando dentro de los artículos 7, en el capítulo segundo, artículo 7,
En los principios, el desarrollo de la carrera judicial deberá garantizar en todas sus etapas la observancia de los siguientes principios. Y uno de los principios que estoy proponiendo en la fracción octava es el buen trato, son prácticas de cuidado, protección, formación y guía que promuevan el desarrollo y bienestar, crecimiento saludable y armonioso tanto físico como mental. Es decir, lo que yo quisiera dejar solo como constancia es que los jueces puedan tener un enfoque que proteja los derechos de la infancia y la adolescencia. Hemos dado un gran avance en tener un enfoque de género, pero también para nosotros era muy importante decir que en lo consecuente se considere que los jueces estén formados, capacitados, con un enfoque que proteja los derechos de la infancia y la adolescencia. Es cuanto, presidente, retiro mi reserva en consideración de que esto puede ser integrado en legislaciones secundarias. Muchas gracias. Muy bien. Como fue retirada la reserva, no hay nada que consultar. El senador Néstor Camarillo Medina reservó el artículo 13, ha pedido que se inserte al diario de los debates, que la patria se lo reconozca, y pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la reserva presentada para la discusión. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidente. Una vez agotada la presentación de reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado. Para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos. Sí, un momento. Para recoger la votación nominal de los artículos 7, 10 y 13 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Sí, ¿con qué objeto, señor Mercado? Aunque estamos en votación, dígame. Solicito, si es posible, mi voto. Tuve que estar en una reunión, el anterior. Muy bien. Gracias. Esa afirmativa, a favor. A favor. El anterior, sí. Muy bien. Gracias. De nada.
Pregunto a la Asamblea si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Procedo a dar el resultado. Ciérrese el sistema electrónico. Presidente, conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 102 votos, de los cuales 72 son a favor, 30 en contra. Permítame un segundo. La senadora Ana Lilia está colocando su voto. Procedo a dar nuevamente el resultado, presidente. Conforme el registro en el sistema electrónico. Permítame, falta otra senadora. Deme un segundo. Ahora sí, presidente, doy el resultado. Conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 104 votos, de los cuales 74 son a favor, 30 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 7, 10 y 13 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.